Mucha gente busca en las drogas estados alterados de conciencia. Otros lo buscan en la meditación, en ciertas prácticas de introspección. Otros en la religión, otros en los deportes de riesgo. Pero en el fondo todo el mundo busca algo de paz, algo de tranquilidad. El título del podcast de hoy se titula, valga la redundancia, Apaga el ruido. Y mucho me temo que vosotros habéis llegado a esa misma conclusión. Y si me pongo a recapitular algunas conversaciones que he tenido con distintos amigos y gente de mi familia, muchas van por el mismo tema. El otro día un amigo me decía: ¿te das cuenta de que no nos basta con una sola pantalla? Por ejemplo, a mí me gusta ver el fútbol escuchando la radio, y ahora no solo veo el fútbol, escucho la radio, sino que estoy leyendo en Twitter lo que comenta la gente del partido. ¿Cuántos de vosotros tenéis YouTube de fondo mientras estáis haciendo otra cosa o estáis jugando un videojuego? El otro día alguien me decía: estamos intentando eliminar las pantallas a partir de las 6 de la tarde. Y todo esto viene por comentarios, estudios de psicólogos y de investigadores que dicen el daño que le hacen las pantallas a nuestro sueño. Pensando en todas estas cosas, en lo invasivos que son, últimamente me ocurre, y eso que estoy limitando no solo mi Twitter, que llevo ya tiempo limitándolo, sino mi TikTok, pues no sé qué ocurre con mi teléfono, que de vez en cuando TikTok se activa automáticamente y empieza a ponerme vídeos. Y ya es como, esto es el colmo de la intromisión, o sea, ya no se puede hacer más. Necesitamos apagar el ruido en nuestras vidas. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es identificar las fuentes de ruido, porque necesitamos vivir en silencio, tener momentos de reflexión, tener momentos de tranquilidad, de claridad mental para tomar las riendas de nuestra vida. Y este tipo de vida no contribuye a ello. El otro día también escuchaba una predicación de uno de mis predicadores que me gustan bastante, que hacía el siguiente comentario, ¿no? Decía: ¿qué hacía yo antes de Internet? Por ejemplo, ¿cómo me comportaba yo cuando estaba en una cola, en la cola del banco, en la cola de, yo sé, de cualquier servicio, antes de Internet? El predicador decía, pensaba o simplemente aprovechaba para orar. Ahora miro Twitter, miro WhatsApp, miro redes sociales, miro correos. En definitiva, le abro la puerta a todas las fuentes de ruido, porque además son tareas totalmente prescindibles, muy prescindibles. Pero hemos pasado de un estado reflexivo, tranquilo, de silencio, y hemos pasado a un estado de actividad continua que nos mantiene, bueno, los expertos dirían con la dopamina alta, entretenidos, pero de una forma totalmente muy poco provechosa. Como dije hace tiempo, y ya sabéis que a veces os cuento mi vida, en el mes de abril hubo una pequeña crisis en nuestra familia. Mi madre tuvo un percance y
y mi vida tuvo que cambiar, nuestras vidas tuvieron que cambiar de forma bastante radical. Yo vivo en un apartamento pequeño y mi madre, que está poniendo todos sus esfuerzos, o sea, no tengo queja de su actitud, ni mucho menos, porque yo creo que ya ha perdido bastante, pero está poniendo de su parte. Nuestras vidas han cambiado muchísimo, ¿no? Aparte de que implican nuevas responsabilidades. Ahora estamos pendientes de médicos, de farmacias, de medicación, centros de día, otras preocupaciones. Y en este tiempo terminé de escribir en mi diario en un lote de cuadernos que compré por Amazon, y me llegó uno de Clairefontaine, que es tamaño A4 ancho, y estoy escribiendo muchísimo. Estoy escribiendo muchísimo como una forma de desahogo mental, de escape. Y para mí está siendo catártico, está siendo terapéutico, profundamente terapéutico. Básicamente no solo escribo de preocupaciones o de cosas que me rondan la cabeza, o tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro. Escribo cualquier cosa, escribo mis oraciones personales, las escribo. Cosa que aprendí de una señora, de una abuelita de mi iglesia, que ella decía: yo cuando oro, hablo con Dios, lo pongo por escrito, porque me ayuda a concentrarme. Así que el hábito, que ya lo tenía, de escribir bastante, pues ahora se ha vuelto, yo creo que por necesidad, se ha vuelto mucho más constante, porque me ayuda a encontrar ese espacio esa burbuja de silencio, esa burbuja de aislamiento sensorial que necesito. Tenemos que apagar el ruido. Y no estoy hablando solo de, venga, 5 minutos, 15 minutos al día, voy a rellenar mi diario de gratitud o lo que tú quieras hacer, ¿no? En mi caso me doy cuenta de que necesito largos periodos de silencio, reflexión, calma, y eso solo lo proporciona la escritura. El otro día, bueno, hace ya tiempo, noté una gran pérdida que hubo en mi vida, que fue el hecho de escribir cartas. Los que sumamos ya más de 150 vueltas al sol, durante muchos años nos escribíamos cartas. Para aquellos más jóvenes que me escucháis, cuando hablo de cartas no hablo de emails, hablo de mails. Hay una cosa que se llama sistema de correos, donde tú escribes un papel, lo metes en un sobre, y tenías una especie de pegatina que tenías que chupar. Lo metías en un buzón de correos, que son esas cosas amarillas que hay por la ciudad, y unos señores se ocupaban de llevar tu carta, que tenía la dirección escrita, del punto A al punto B. Y yo recuerdo que yo me escribía bastante. Recuerdo que para mí era una alegría volver de clase, del instituto, del colegio, donde fuera, y encontrar en la entrada de mi casa cartas. Algunas eran cartas personales, otras eran cosas que me llegaban por correo. Echo mucho de menos. Así que, abundando un poco en eso, pues he empezado a escribir cartas. Lo que no sé si tendré respuesta. También hoy en día escribir cartas es un riesgo, porque tú piensas, madre mía, un email es muy anónimo, pero una carta primero es personal, hay un soporte físico, y segundo, tú estás exponiendo tu dirección, a no ser que estés detrás de un apartado de correos, que era algo que la gente contrataba para evitar que detectaran su ubicación. Y no creo que haya hoy más locos que antes. Había algo muy interesante en el asunto de escribir cartas. Por supuesto, era una comunicación mucho más lenta. Una carta, y en España funciona muy bien el sistema de correos, tardaba 3 días. Yo tengo cajas llenas de cartas con uno de mis mejores amigos, pero también tengo cajas llenas de cartas con la que era mi novia, ahora
mi esposa desde hace más de 25 años. Así, amigos, más de 25 años. Las cartas tenían algo que nunca va a tener el correo electrónico. Y ese es el toque de papel, tinta y escribir. Yo recuerdo cuando llegaron ya las impresoras y los ordenadores y con uno de mis amigos nos escribíamos ya impresora y decíamos, no, tío, no. Impresora no. Despersonaliza. Y yo obviamente, por ejemplo, con mi novia, la que era mi novia, ahora mi esposa, nos escribíamos las cartas a mano. Si yo le hubiera escrito a mi novia una carta con una impresora, como si estuviera escribiéndole al banco o al director de mi colegio, yo qué sé, hubiera quedado muy, muy impersonal, ¿no? Ese toque personal es maravilloso. Ese toque de espera en esta sociedad en la que no estamos acostumbrados a esperar es maravilloso. El otro día, en una entrevista que le hacían a Scholz, del que ya os he hablado y en el canal de Telegram os he compartido cositas, él decía, a él le preguntaban ¿cuál fue el factor determinante para que tú te pusieras a estudiar en serio y a hacer cambios en tu vida? Ya sabéis que el James Scholz empezó a levantarse temprano para estudiar un número determinado de horas con el sistema Pomodoro, y esas sesiones de estudio las transmitía en directo con varios ordenadores, uno por Discord, donde tenía un grupo de estudio, y otro creo que era por YouTube. Y él decía, ¿qué fue lo que me hizo pasar de perder el tiempo consumiendo mucho YouTube a tomarme en serio mi vida? Y él decía, la clave es el aburrimiento. Pensadlo bien, la clave es el aburrimiento. Y alguno dirá, ¿cuál es el papel del aburrimiento? Bueno, si habláis con Conversister o con cualquier psicólogo o psicóloga del nivel de Conversister, dirá que el aburrimiento es esencial en la vida de un ser humano. Ser humano, evolutivamente hablando, hemos pasado periodos de aburrimiento, pensando que era un domingo por la tarde sin internet y con 2 canales de televisión. Yo os digo lo que hacía, cuando tus amigos tampoco estaban por ahí para dar vueltas. Yo entrenaba, escuchaba la radio, leía y escribía, que han sido siempre mis pasatiempos favoritos. Pero me aburría, y yo recuerdo de niño aburrirme. El aburrimiento es una fuente de creatividad. El aburrimiento te para, te impulsa a pensar y a tomar el control de tu vida. Y el aburrimiento, fijaos, y el silencio, la práctica del silencio, provoca que detectes ruidos en tu vida que antes no había. Imagínate que vas conduciendo tu coche con la radio tan alta que no eres capaz de escuchar un rodamiento roto que está causando daño al coche. Tú estás feliz porque tienes la música a toda pastilla, pero un momento decides, voy a parar la radio, voy a estar en silencio. Y en ese momento te das cuenta de que algo anda mal en tu coche. Y no eras capaz de detectarlo porque el ruido de la música te impedía escuchar ese problema. Pues yo creo que esa es la definición del siglo XX. El ruido nos impide encontrar qué es lo que anda mal. ¿Qué te parece si haces un experimento para escuchar el ruido en tu iglesia? Hay gente que busca deliberadamente el ruido
por el ruido, el volumen de la música alta, para evitar escuchar los ruidos que hay en su vida. Pero es que necesitamos esos silencios para tomar contacto con nuestra realidad. Quiero proponerte en este audio de hoy una serie de cosas para volver a ese estado de tranquilidad, a ese estado de reflexión que es esencial para cualquier ser humano. Necesitamos leer a diario. Eso es fundamental. Una de las cosas que está siendo clave en la recuperación de mi madre es que mi madre, por distintas circunstancias que no quiero comentar, había dejado de leer y pensaba que ya había perdido la facultad de leer. Y mi madre ha vuelto a leer. Leer, a diferencia del ruido de las pantallas, nos permite ejercitar la imaginación, la concentración y nos permite desarrollar algo que es esencial, que es el lenguaje. Una de las cosas que decía, pues no sé si era Orwell o uno de estos autores de ciencia ficción, decía, cuando hablaba de la neolengua, decía que lo ideal es que para una dictadura es reducir el lenguaje a unas 100 palabras y mejor aún a 40 palabras. Porque cuanto menos vocabulario tenga un ciudadano, más vamos a limitar su pensamiento y más vamos a ser capaces de moldear su pensamiento. Necesitamos leer a diario, necesitamos leer antes de dormir. Y la pantalla ni tocarla. Necesitamos recuperar el arte de conversar. Ya que me estoy poniendo nostálgico, los que tenéis mi edad y por los correos que me habéis enviado, que os agradezco un montón, pues muchos me contáis cosas de que ya tenéis también algunos años. Y yo recuerdo esa época de mi vida en la que no había internet y nos íbamos en los largos veranos, en los larguísimos veranos de estudiante, nos íbamos a un banco a sentarnos y a hablar. No había nada, no había móviles, no había silencios con todos mirando las pantallas, todos juntos pero todos solos, como ocurre hoy en día. Hablábamos. ¿Y de qué hablábamos? De todo. Siempre recuerdo a uno que tenía la capacidad de contarnos las películas y era como si las estuviéramos viendo. No me acuerdo qué película nos contó uno, si nos contó Los Goonies o qué película nos contó, pero el tío la contó tan bien que nos pasamos fácilmente media hora escuchándole embobados. Hoy en día no es que hayamos perdido la capacidad de conversar, yo creo que hemos perdido el formato. Tú quedas con una persona, quedas un tiempo, pero no derrochas esa gran cantidad de tiempo, ¿no? Una cosa que hicieron conmigo, hablo del entorno cristiano, ¿no? Uno de mis primeros pastores, pues yo le acompañaba en viajes en coche a ciertas cosas que él tenía que hacer. Y esos viajes en coche, que eran largas horas al volante, era un tiempo maravilloso para conversar y en mi caso era un tiempo maravilloso para aprender de un cristiano maduro acerca de muchas cosas de la vida. Los viajes en coche son maravillosos para conversar. Las caminatas. Creo, y perdonad que arrime la sardina a mi ascua teológica, independientemente de si tienes religión o no, yo creo que aquí los que no tenéis ninguna religión o no
la profesáis o la medio practicáis, no tenéis un sustituto claro, pero creo que necesitamos rezar / orar o lo que sea. Esta semana quedé a comer con un amigo y él me decía, bueno, yo sé que tú tienes tu religión y encuentras paz en tu contacto con Dios. Dice, pues fíjate que me están pasando una serie de cosas, mi amigo está pasando por una serie de dificultades. Dice, todos los días un par de veces me meto en una iglesia, enciendo una vela, me quedo un rato en silencio rezando y estoy experimentando una paz que no había tenido nunca. El ser humano, en su larguísima historia, ha sido capaz de volver su rostro a Dios en busca de consuelo, fortaleza, dirección. Alguno dirá, bueno, al fin y al cabo, converso, de lo que estás hablando es del silencio, ¿no? ¿Y qué es rezar sino una conversación interior? Bueno, es una forma de verlo, lo que pasa es que estás quitándole el elemento trascendente. Y sin el elemento trascendente no es lo mismo hablar contigo mismo que hablar con Dios. Yo personalmente hay 2 momentos al día en los que busco eso. Desde hace ya unos años intento levantarme muy temprano para leer la Biblia, para orar, para reflexionar sobre lo que estoy leyendo. Yo leo el Nuevo Testamento 2 veces al año y el Antiguo Testamento una vez. Lo escribo todo, lo escribo todo, lo escribo. Eso me ayuda a empezar el día con calma, reponiendo fuerzas en Dios y reflexionando sobre ciertas cosas que necesito, en las que necesito pensar. Y conforme mis cargas aumentan, pues me gusta tener otro tiempo antes de ir a dormir para tener ese otro rato de reflexionar, y a veces es simplemente sacar un tocho que tengo, que es un cuaderno gordo, y escribir mis oraciones y tener un rato de calma. Pero no podemos dejar ahí el asunto de apagar el ruido. Se me ocurren otras actividades y seguro que a vosotros se os pueden ocurrir algunas. Y he escrito aquí algunas en mi cuadernito de ideas sueltas. Pasear, coser, colorear, cocinar. A mí cocinar me encanta, la verdad. No es una carga. Yo ahora tengo que cocinar más porque tengo a mi madre en casa y tengo que preparar comidas. Limarse las uñas. Yo tengo un amigo que él disfruta en su tiempo de aseo personal y está tranquilo en el baño. Y el baño es su happy place. Jugar con tu gato. Yo tuve una compañera de trabajo que lo que hacía era las revistas viejas, hacía tiras de papel. Bueno, en el fondo son actividades, a veces algunas actividades manuales nos permiten concentrarnos, ¿no? Como decía, coser, colorear, pues nos permiten estar haciendo algo y estar ocupando la mente en otra cosa. En cualquier caso, yo creo que como humanidad seremos mejores hombres y mujeres si somos capaces de apagar el ruido, sobre todo el ruido tóxico de Twitter, que es lo peor que hay, es uno de los mayores venenos por el sesgo de confirmación, y nos permiten pensar, silenciar y tomar decisiones que a veces estamos postergando. Pues amigos, espero que el audio de hoy os haya sido de ayuda. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red y esto es la tecnología, cómo nos afecta, cómo la vivimos y cómo podemos integrarla de forma positiva en nuestras vidas. Hasta pronto. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.